Hola amigos, estoy súper feliz porque me encuentro con el embajador Massimo Ambrosetti de Italia en Panamá. Dos países amigos con lazos muy fuertes, uno en América y el otro en Europa, pero tenemos muchísimo parecido. Pero para comenzar, embajador, gracias por aceptar la invitación a esta entrevista. Grande placer. Muchísimas gracias y yo quiero que lo conozcamos un poquito más. Sí. Cuénteme algo de su carrera diplomática antes de llegar a Panamá. ¿Dónde ha estado? Antes de llegar de Panamá fui en Bruselas, cinco años, y fui representante permanente adjunto de Italia a l'OTAN. Fue realmente 5 años intensos con muchísimas cosas. La última cosa que hizo fue la cumbre OTAN del julio 2018 con el presidente Trump que por primera vez llegó en Europa y a la OTAN. Pero antes de Bruselas, aparte de Roma, porque claro, nosotros diplomáticos tenemos que regresar regularmente. ¿Cada cuánto tiempo deben regresar? Después, 8 años al extranjero, uno tiene que regresar. Okay. Pero antes que Roma, Washington, una vez más Bruselas, y mi primera embajada, que fue realmente un grande cambio, una grande experiencia cultural, fue en China. Diferente, ¿no? Beijing, totalmente diferente, porque los años 90 en China eran todavía, ¿no?, el grande cambio, el grande desarrollo, pero había algo de China después Mao, ¿no? Entonces una mezcla muy, muy interesante. ¿Y qué sintió cuando le dijeron, bueno, señor, usted va para Panamá? ¿Qué vino a su cabeza? ¿Qué fue lo primero que pensó, que sintió? No, fui muy feliz y se pasó almorzando con nuestro ministro de Relaciones Exteriores. Yo le dijo, no, yo estoy interesado a terminar mi periodo al extranjero. El ministro me dice, hay un país que es muy interesante, que tenemos que realmente fortalecer lazos que son buenos, ¿no? Y me dijo Panamá. Y fui muy feliz porque no conocía América, aparte de los Estados Unidos. Estoy todavía aprendiendo cómo se ve, ¿no?, español. Pero habla muy bien. No, gracias. ¿Dónde aprendió ese español? No, ¿cómo se llama? Un curso que se llama Español sin esfuerzo. Hago un poco a casa. Pero le sale muy bien. Cada mañana. No, fue realmente una cosa muy interesante. Sabía porque, claro, cuando fui en los Estados Unidos, Panamá era grande desarrollo, se hablaba mucho en los Estados Unidos también, pero tenía, ¿no?, una imagen positiva, pero sin conocer, pero digo, pronto, sí, con grande placer. Y ahora que está aquí, ¿qué ve de cosas similares, que somos tan diferentes, pero sí, encuentra algo similar entre los panameños y los italianos? Sí, yo creo que no, los italianos no existen, porque cada región de Italia, no, claro, existe porque es un país de cultura antigua, pero cada región tiene una identidad muy fuerte. Y Panamá también es un país plural, ¿no? Sí. Yo creo que se puede decir que hay un carácter panameño, pero es un país plural muy rico, muy dinámico, pero con, por ejemplo, valores raíces muy fuertes. Entonces, yo creo que una cosa es el valor de la familia, ¿no? Claro. Los panameños quieren, es muy importante, viven en la familia, pero el dinamismo también, ¿no? Porque sí, Italia también es un país que se desarrolló muchísimo después de la Guerra Mundial. Es uno de los 5 todavía más grandes exportadores en el mundo.
Sí. Eso está basado sul dinamismo. Entonces, una mezcla Panamá de moderno y de antiguo, y me gusta muchísimo personalmente que el casco antiguo. Es muy bello. importante, porque los italianos estamos acostumbrados a vivir en ciudades antiguas. Entonces, Panamá es el casco muy bonito, Bello. es un lugar. Es lindo, es lindo. Y diplomáticamente, embajador, ¿qué espera usted de las relaciones entre ambos países? Sé que el canciller Ferrer estuvo hace Sí. muy poco en Italia y de ahí salieron acuerdos muy, muy interesantes. Sí, ¿Cuál, sí. según su valoración, sería el más importante de este primer acercamiento de un nuevo gobierno? No, yo soy realmente, no, fui feliz, el canciller realmente fue un privilegio Sí. que canciller. Yo creo que hay una grandísima sinergia, porque como el canciller es el ministro que tiene que manejar comercio internacional, economía internacional, el mismo se pasa con el nuevo gobierno italiano. No, una cosa muy positiva es que los dos gobiernos están prácticamente sincronizados, porque empezaron prácticamente juntos el nuevo ciclo político. Y la otra cosa, que es una cosa nueva, es que el nuestro ministro de Relaciones Exteriores será nuestro ministro del Comercio Exterior también, y hablaron con el canciller de eso, porque tenemos organizar para la primera vez la sesión de consultaciones entre Italia y Panamá, al inicio probablemente del año próximo. El canciller fue de acuerdo con el ministro que tenemos de hablar de muchas cosas concretas, pero el canciller también en Roma hizo cosas concretas porque no lo firmó, porque el procurador de la administración que firmó, pero un convenio muy importante entre nuestro Consejo de Estado, Sí. que es el organismo más importante para la justicia administrativa, y la Procuraduría de la Administración. El canciller, que es un excelente jurista, fue en el Palacio y habló con nuestro presidente. Y la otra cosa que es muy importante es un convenio con nuestra, que es una cosa típica de Italia. Nosotros tenemos una policía económico-financiera que es realmente muy desarrollada. El canciller visitó el quartier general. Vamos a organizar cursos para luchar contra los delitos económicos financieros. Lavado de dinero, ese tipo de cosas. Sí, este tipo de cosas, porque claro, Panamá está muy, muy comprometida prácticamente a tener el nivel de cooperación. Entonces es un señal muy positivo. O sea, entre instituciones. Entre instituciones. Muy bien. Claro. También tengo entendido que hay becas. Sí. Hay becas que tienen que ver con el conservatorio. Sí. Tengo entendido, a ver si lo digo bien. De Santa Cecilia. Santa Cecilia. Sí. Yo sé que con el conservatorio allá ustedes tienen becados a panameños dentro del conservatorio. ¿Cómo funciona esto? Eso funciona muy, muy bien. Ayer fue con el profesor Riccardi, que es el director de Relaciones Internacionales de Santa Cecilia. Santa Cecilia es una academia de música, una de las más antiguas en Europa. El conservatorio es la escuela de música que está conectada con esta grande institución musical. Funciona que prácticamente cada año un representante del Conservatorio de Santa Cecilia llega aquí a Panamá y hay prácticamente jóvenes panameños los vienen a ver. Tocan, sí, que no solo que están seleccionados, que claro, hay no tan becas porque podríamos enviar realmente cada año 20, 30 pero son bastantes. Sí, no, pero son menos. Pero lo que es más importante es que me dijo el profesor Riccardi que están hablando de crear aquí en Panamá un conservatorio para Panamá y para la región, que sería una cosa de gran prestigio. Entonces, de crear un centro de formación aquí en Panamá, manejado entre Santa Cecilia y Panamá.
No, sería, è una cosa, è una cosa che è incredibile e che este profesor Riccardi, que es un compositor también, escribió una pequeña ópera por todos los músicos panameños que están allá. Entonces, con todos los instrumentos que tocan los jóvenes panameños. Entonces, sí, el verano pasado. Entonces la presencia cultural de Panamá en Roma también es buena. Yo creo de Italia, esta semana es la semana de la lengua italiana Sí. en el mundo. Estamos, yo creo, organizando eventos muy interesantes porque yo creo personalmente, pero es una política de Italia que la cultura es fundamental realmente. Tenemos que hacer inversiones en la cultura. Es el futuro, la cultura que es formación, que educación, que son relaciones internacionales, tiene que ser al centro de nuestro trabajo. Embajador, a veces creo que la gente no comprende muy bien cuál es la labor de ustedes como diplomáticos. Sí. He escuchado gente que dice, no, es bueno, es una mera representación, y van a cócteles, etcétera, etcétera, pero va mucho más allá. ¿Cómo, de manera corta, usted explicaría cuál es la labor de una persona como usted, un embajador de Italia en Panamá? ¿Cuál sería, cómo lo describiríamos a la gente que no está muy clara? Eso es una cosa que se puede decir de manera sencilla, es de prácticamente hacer que dos países trabajan juntos, ¿no? En muchos sectores. Entonces es realmente la cooperación, como hay cooperación entre personas, entre empresas, hay cooperación entre estados. El embajador es el que maneja, ¿no?, este tipo de cooperación que puede ser muy compleja porque estamos hablando de economía, estamos hablando de cultura, pero estamos hablando, por ejemplo, de personas, de relaciones culturales. Aquí en Panamá tenemos 12.000 panameños con un pasaporte italiano. Entonces, por ejemplo, mientras nosotros estamos hablando, hay, ¿no?, ítalo-panameños en nuestra oficina consular. Toda la atención a ellos. Esa es parte del trabajo diplomático bilateral, porque estamos hablando de lo que un embajador hace cuando es un embajador en un país. Pero hay la diplomacia que se llama, ¿no?, multilateral, ¿no?, la diplomacia de las organizaciones internacionales, que es muy importante porque es la cooperación no solo entre dos estados, sino entre grupos de estados, que es una cosa muy, muy compleja. En el futuro yo creo, no, Italia cree que, no, el futuro de las relaciones internacionales está conectado con esta diplomacia multilateral también. Dígame en 3 palabras, descríbame Italia. Italia es única, realmente. Creo ¿Única? que es una stratificación cultural, humana, de tradiciones, de humanidad, que creo con una continuidad entre presente y pasado, que hace de Italia un país plural, un país maravilloso y que un país que cambia siempre, ¿no? Entonces, raíces antiguas, pero un gran dinamismo, una grande vitalidad. Podría ser única, plural y cambiante. Sí, exactamente. Y en el caso de Panamá, ¿cómo me lo describiría en 3 palabras? Maravilloso para la naturaleza, dinámico, intenso. Todo, Me encanta. sí, no, todo es, especialmente por un europeo, es realmente algo, no, la naturaleza, pero no, el casco antiguo, el mar, no, sí. Bueno, embajador, muchísimas gracias. No, Sé que gracias. más adelante viene también una semana gastronómica, Sí, porque creo que los panameños nos identificamos muchísimo con la comida italiana también. es una buena cosa, Yo pero con los vinos italianos, mucho, Sí. como me gustan los vinos italianos. estamos haciendo, sí, porque es importante de no, brindar a los panameños no, la posibilidad de tener aquí en Panamá muchos vinos italianos. Italia es el más grande productor de vino en el mundo. Sí.
Así que bueno, muchísimas gracias, No, y gracias. que estas relaciones sigan bollantes y creciendo cada vez más ahora que usted Claro. también está aquí entonces en Panamá. Muchísimas Claro, gracias. Gracias.